Bienvenidos a un viaje que cambiará tu vida para siempre. En este espacio, donde cada señal es un reflejo del poder de Deus y una manifestación de su palabra de Deus, se desvela una verdad ineludible. Si ves estas 5 señales, es porque Dios está presente en tu vida. En medio de la confusión diaria, cuando la fe se tambalea y el peso del dolor espiritual parece insuperable, estas profecías bíblicas y las enseñanzas de Jesús Cristo emergen como un faro de esperanza. Es el momento de abrir tu corazón, de abrazar el arrepentimiento y sumergirte en la oración sincera, para que el Espíritu Santo ilumine cada paso hacia la salvación y la promesa de la vida eterna en el reino de Deus. En este video, descubrirás cómo incluso las pruebas más duras esconden mensajes divinos, desde señales cotidianas hasta ejemplos impactantes como la escritura en la pared que cambió el destino de un imperio. Cada revelación te invita a reconectar con la Biblia Sagrada, a dejar atrás las sombras del olvido y a redescubrir el inmenso poder de Deus en tu existencia. No es solo una lección de fe, sino una oportunidad única para transformar tu realidad, guiado por la certeza de que en cada desafío se esconde un mensaje de salvación y un llamado a una vida plena. La urgencia de este mensaje no puede ser ignorada. Si en algún momento has sentido que algo faltaba, que la palabra de Deus y las profecías bíblicas te hablaban en medio del silencio, hoy es el día para actuar. Este contenido es un grito de esperanza, un llamado a vivir intensamente, a restaurar la conexión con el Espíritu Santo y a caminar con firmeza hacia el reino de Deus. Cada palabra, cada testimonio, resuena con la promesa de una fe renovada y de una vida eterna llena de luz y propósito. No pierdas ni un instante. Suscríbete y activa la campana para no perderte ni una de las revelaciones que transformarán tu camino espiritual. La salvación y el poder de Deus te esperan, listos para inundar tu vida de bendiciones y amor divino. Atrévete a dar el primer paso y déjate sorprender por la fuerza transformadora de la fe. En la rutina diaria, en medio del bullicio y las ocupaciones que parecen absorber cada instante, se ocultan mensajes sagrados que invitan a quien los percibe a detenerse y reflexionar sobre la verdadera presencia del divino. Muchas veces, sin darnos cuenta, se nos presentan señales sutiles, un giro inesperado en el camino, una puerta que se cierra justo cuando más la necesitamos, o un retraso que, lejos de ser una simple coincidencia, encierra un mensaje de corrección y protección. Esta realidad, tan a menudo ignorada, se torna en una oportunidad para reconectar con la fe y abrir el corazón a las profecías bíblicas que anuncian la intervención del poder de Deus en cada aspecto de la existencia. En esos momentos de pausa, cuando el ruido del mundo se apaga y se permite la oración sincera, se revela la palabra de Deus, invitando al creyente a un arrepentimiento profundo que lo orienta hacia la salvación y la promesa de una vida eterna en comunión con el reino de Deus. Así, en medio de la cotidianidad, se esconde la señal divina, esperándonos para guiarnos con la sabiduría de Jesús Cristo y la luz del Espíritu Santo. En ocasiones las adversidades y obstáculos se transforman en recordatorios de que nada ocurre por azar. Es en la adversidad donde la fe se pone a prueba y se fortalece, y donde las señales de Deus se manifiestan en formas inesperadas pero llenas de sentido. Un retraso, una situación aparentemente frustrante, o una dificultad inesperada pueden ser interpretados como un llamado a la reflexión y a la reevaluación de nuestros caminos. La Biblia Sagrada, repleta de ejemplos y enseñanzas, nos muestra que, en cada giro del destino, la presencia divina se hace palpable a través de pequeños milagros y coincidencias que apuntan hacia un propósito superior. La importancia de prestar atención a estos detalles radica en el hecho de que cada circunstancia, por mínima que parezca, es una invitación a profundizar en el entendimiento del poder de Deus y a abrir nuestro espíritu a la guía del Espíritu Santo, permitiendo que la palabra de Deus transforme nuestras vidas y nos conduzca hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas. La interpretación de estas señales exige un compromiso activo y constante con la oración y el estudio de la palabra sagrada, ya que es a través de este diálogo íntimo con lo divino que se pueden descifrar los mensajes ocultos en la rutina diaria. En momentos de silencio, cuando el alma se entrega a la meditación y al recogimiento, se abren las puertas a una comprensión más profunda de lo que Dios quiere transmitirnos. La experiencia de reconocer estas manifestaciones divinas no solo fortalece la fe, sino que también
nutre el espíritu con la esperanza y la certeza de que estamos siendo guiados hacia una salvación que trasciende lo terrenal. Con la humildad del arrepentimiento y la perseverancia en la oración, el creyente se transforma y se alinea con el plan divino, abriendo paso a un diálogo íntimo con Jesús Cristo, cuya enseñanza inspira a vivir conforme a las profecías bíblicas y a abrazar el reino de Deus con fervor y dedicación. Es en ese estado de entrega y de fe renovada que cada detalle cotidiano se convierte en un faro de luz que ilumina el camino hacia la vida eterna. La manifestación de las señales de Deus es, sin duda, un proceso que invita a una reflexión profunda y a un constante aprendizaje espiritual. No se trata de buscar en cada suceso una respuesta mística, sino de estar atentos a la sutileza con la que el poder de Deus se expresa a través de la vida diaria. A menudo es en el contraste entre lo que esperamos y lo que se nos presenta donde se esconde el mensaje divino. En esas diferencias, en esos giros inesperados del destino, se halla el llamado a la transformación personal y a la renovación de la fe. La palabra de Deus resuena en cada latido del corazón, recordándonos la importancia de la oración y del compromiso con la verdad revelada en la Biblia Sagrada. Así, el discípulo sabio se entera de que el arrepentimiento y la aceptación de las señales no son meras formalidades, sino actos de fe que lo conectan con el Espíritu Santo y lo preparan para recibir la salvación prometida por Jesús Cristo, reafirmando que cada desafío es en esencia una oportunidad para vivir en el reino de Deus. Finalmente, abrazar las señales divinas se convierte en una experiencia transformadora que nos invita a ver la vida con otros ojos, descubriendo en cada situación la huella del amor y del poder de Deus. Al reconocer y valorar cada mensaje, por pequeño que parezca, el creyente se adentra en una travesía espiritual que lo impulsa a crecer en fe y en sabiduría, permitiéndole descubrir la profundidad de las profecías bíblicas y la belleza del designio divino. La práctica constante de la oración y el estudio de la palabra de Deus enriquecen el espíritu y fortalecen el vínculo con el Espíritu Santo, abriendo camino hacia una experiencia de vida eterna en el reino de Deus. Este viaje, lleno de aprendizajes y de momentos de revelación, invita a cada discípulo a cultivar el hábito del arrepentimiento y a estar siempre atento a las señales que el poder de Deus ofrece en cada circunstancia. Con una fe inquebrantable y un corazón dispuesto, cada paso se convierte en una oportunidad para vivir la salvación y para experimentar el amor incondicional de Jesús Cristo, marcando el comienzo de una transformación que trasciende lo ordinario y que promete un futuro lleno de esperanza y bendición. Ejemplo bíblico: la escritura en la pared. En la antigua Babilonia, en medio de una fiesta fastuosa y desbordada de excesos, se vivió un suceso que marcó el curso de la historia y dejó una huella imborrable en la memoria de los creyentes. Durante aquella celebración, en la que el ambiente se impregnaba de lujo y arrogancia, el destino del rey Belsasar comenzó a entrelazarse con lo divino de la forma más inesperada. Mientras se celebraba sin reparos, el ambiente festivo fue interrumpido abruptamente por la aparición de una mano misteriosa, que sin previo aviso trazó en la pared un mensaje enigmático. Este insólito acontecimiento, cargado de simbolismo y reverberaciones de las profecías bíblicas, fue un claro recordatorio del poder de Deus y de la importancia de la fe. En ese instante, la extravagancia y el olvido de la palabra de Deus se vieron enfrentados a la implacable realidad del juicio divino, revelando que la búsqueda de la salvación y la vida eterna no se logra sin un sincero arrepentimiento y sin una constante oración que fortalezca el vínculo con el Espíritu Santo y con Jesús Cristo, tal como se enseña en la Biblia Sagrada. El rey Belsasar, símbolo de una era de vanidad y desdén hacia los preceptos sagrados, se había extralimitado en su arrogancia al despreciar las señales y advertencias que el designio divino enviaba a través de su palabra de Deus. Su corte, sumida en el hedonismo, ignoraba deliberadamente los avisos que la historia y las profecías bíblicas habían dejado plasmados en la memoria colectiva. La escena en que la mano divina emergió para escribir en la pared fue el clímax de una serie de omisiones y desaires a la fe, y se interpretó como el juicio inevitable de un poder de Deus que no tolera la irreverencia. La falta de humildad y de reconocimiento de la presencia del Espíritu Santo se tradujo en un desprecio mortal hacia los mandatos divinos, evidenciando que la salvación no es un derecho adquirido,
sino el fruto de una relación genuina con Dios, a través de la oración y del arrepentimiento sincero. La arrogancia de Belsasar, lejos de consolidar su poder, selló su destino, recordándonos que ninguna opulencia terrenal puede eclipsar la justicia y la verdad revelada en la Biblia Sagrada. Durante aquella noche fatídica, el ambiente en el palacio se tornó denso y cargado de una atmósfera casi mística, en la que cada invitado pudo percibir que algo trascendental estaba a punto de suceder. En medio de la algarabía, el repentino acto de escribir en la pared dejó a todos perplejos. La escritura, clara pero enigmática, no admitía interpretaciones arbitrarias, sino que exigía la intervención de un sabio con una conexión íntima con la palabra de Deus. Fue así que Daniel, reconocido por su fe inquebrantable y por su capacidad para discernir los misterios del Espíritu Santo, se presentó para descifrar el mensaje. Con voz serena y cargada de la autoridad que solo la verdadera conexión con el reino de Deus puede conferir, Daniel explicó que aquellas palabras eran el anuncio del fin inminente del reinado de Belsasar, una sentencia divina que predecía la caída de Babilonia esa misma noche. Este episodio, lleno de tensión y revelación, se convirtió en una lección eterna sobre la necesidad de mantener la humildad, de practicar el arrepentimiento y de vivir en coherencia con la palabra de Deus, recordando siempre que cada señal es una invitación a la salvación y a la vida eterna. La interpretación de la escritura en la pared no solo marcó un punto de inflexión en la historia de un imperio, sino que también se erigió como un paradigma espiritual para todos aquellos que buscan comprender el designio divino en sus vidas. El mensaje, que se expresó a través de símbolos misteriosos y una mano que trascendía lo humano, enfatizaba la importancia de no ignorar las señales que Dios envía, aún en medio de la opulencia y el poder. Este acontecimiento, imbuido de la fuerza del poder de Deus, se convirtió en un recordatorio perenne de que la desobediencia y la falta de fe tienen consecuencias irrevocables. Así, en la narrativa bíblica se destaca la necesidad de la oración constante y del profundo arrepentimiento, prácticas fundamentales para alcanzar la salvación y forjar una relación sólida con el Espíritu Santo. La lección de Belsasar, plasmada en aquel mensaje escrito en la pared, invita a cada creyente a examinar su interior, a valorar la palabra de Deus y a actuar con humildad, pues solo a través de la fe se puede abrir la puerta a la vida eterna prometida por Jesucristo y reafirmada en la Biblia Sagrada. Finalmente, el relato de la Escritura en la pared se erige como una enseñanza universal que trasciende el tiempo y el espacio, recordando que el juicio divino es ineludible para aquellos que se apartan de la senda de la verdad. La historia de Belsasar es un llamado a la reflexión y a la acción, una advertencia de que el olvido de las señales de Deus puede llevar a la perdición de un imperio y, por extensión, de la propia alma. En cada rincón de este relato se percibe la fuerza de un poder de Deus que interviene en los asuntos humanos, invitando a los creyentes a renovar su compromiso con la palabra de Deus y a cultivar una vida de oración y humildad. La manifestación de lo sobrenatural en la pared es, en definitiva, un símbolo del despertar espiritual que se requiere para alcanzar la verdadera salvación y la vida eterna, un despertar que solo se logra cuando se escucha atentamente al Espíritu Santo y se actúa conforme a los principios del reino de Deus. Este episodio, cargado de significado y de una energía transformadora, invita a cada discípulo a replantear su relación con lo divino, a buscar en la Biblia Sagrada las respuestas a sus inquietudes y a vivir con una fe renovada que conduzca al arrepentimiento y a la reconciliación con Jesucristo. En el sendero de la vida espiritual, el primer y fundamental paso para discernir las señales divinas es la oración sincera, aquella que brota del corazón dispuesto y humilde ante el poder de Deus. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han enseñado que la verdadera conexión con lo divino se inicia en la intimidad de un diálogo personal, donde cada palabra se convierte en un acto de fe y de profundo arrepentimiento. Al retirarse a un lugar de recogimiento, como aconseja la enseñanza de Mateo 6:6, el creyente cierra la puerta a las distracciones del mundo y se entrega a una comunicación directa con el Espíritu Santo, quien a través de la palabra de Deus confirma las profecías bíblicas y la promesa de salvación. Este acto de oración
Más que un ritual cotidiano, se transforma en una experiencia de entrega total que alinea el alma con el reino de Deus, permitiendo que cada súplica y cada silencio se conviertan en mensajes reveladores que encaminan al discípulo hacia una vida eterna y llena de bendiciones manifestadas por Jesucristo. La sinceridad de la oración, impregnada de fervor y de una humildad que invita al arrepentimiento, abre el camino para que el poder de Deus se haga presente en cada aspecto de la existencia, mostrando que incluso en los momentos más ordinarios se esconde una señal divina que aguarda ser reconocida. El segundo paso en esta travesía espiritual es la consulta constante y reverente a la Biblia Sagrada, esa fuente inagotable de sabiduría que ha guiado a innumerables almas hacia la verdad revelada. Cada versículo y cada pasaje se erigen como faros que iluminan la senda del creyente, revelando las profecías bíblicas y los preceptos divinos que confirman la salvación prometida por Deus. Al sumergirse en la lectura y meditación de la palabra de Deus, el discípulo no solo fortalece su fe, sino que también encuentra respuestas a las inquietudes del corazón, reconociendo que cada signo y cada circunstancia deben estar en perfecta sintonía con la voluntad del Espíritu Santo. Este estudio devocional, realizado con un espíritu de humildad y de sincero arrepentimiento, actúa como un puente entre lo terrenal y lo celestial, reafirmando la certeza de una vida eterna y de un reino de Deus accesible a quienes se entregan al poder de Deus. Así, la consulta a la Biblia se transforma en un diálogo íntimo y constante, en el que cada palabra revela un mensaje de salvación y una promesa de renovación espiritual, invitando al creyente a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo y a reafirmar la presencia transformadora del Espíritu Santo en cada aspecto de su vida. El tercer paso, tan crucial en este camino, es la espera paciente de la confirmación divina, ese susurro sutil que se manifiesta en el silencio del alma y que ratifica la verdad de cada señal recibida. Tras la ferviente oración y el estudio profundo de la Biblia Sagrada, el discípulo se sumerge en una etapa de espera activa, confiando plenamente en que, o poder de Deus, se revelará de manera clara y oportuna. Este proceso de espera no es pasivo, sino un acto de fe que requiere constancia, donde cada instante se llena de expectativa y de una calma serena, semejante a la experiencia de Gedeón, quien recibió señales inconfundibles que confirmaron la presencia divina en su misión. La paciencia en la espera se convierte en una virtud esencial, pues permite que Espíritu Santo actúe con la precisión de un designio perfecto, enviando confirmaciones que se alinean con las profecías bíblicas y la palabra de Deus. En este tiempo de espera, el creyente aprende a interpretar incluso las coincidencias más sutiles como mensajes de salvación, reafirmando su compromiso con Jesucristo y fortaleciendo su conexión con reino de Deus, mientras el arrepentimiento sincero y a constante oración preparan el corazón para la revelación de divino. El cuarto paso invita al discípulo a sumergirse en el silencio reflexivo, un espacio sagrado donde se apaga el ruido del mundo para dar cabida a la voz serena del Espíritu Santo. En esos momentos de introspección, el creyente se retira a un estado de calma que le permite meditar en la palabra de Deus y en las profecías bíblicas, descubriendo en el silencio la claridad necesaria para interpretar cada señal enviada por poder de Deus. Esta práctica de reflexión profunda se convierte en un ejercicio espiritual que nutre la alma, invitando al arrepentimiento y al fortalecimiento de la fe a través de una conexión íntima y personal con Jesucristo. La tranquilidad de estos instantes facilita que cada susurro del Espíritu Santo se transforme en un mensaje revelador, guiando al discípulo hacia la confirmación de su vocación y el cumplimiento de la salvación prometida. Así, la reflexión en el silencio se erige como una herramienta poderosa que, combinada con la oración sincera, permite al creyente discernir las señales divinas y mantener viva la llama de un reino de Deus lleno de amor y esperanza, recordándole siempre que la vida eterna se halla al alcance de aquellos que permanecen en constante comunión con divino. El quinto y último paso en este recorrido es la perseverancia en la atención y la paciencia, virtudes imprescindibles para quien desea permanecer en sintonía con el designio de Deus. En medio de un mundo lleno de distracciones y constantes cambios,
El discípulo se compromete a cultivar una mirada atenta y un corazón vigilante, siempre dispuesto a captar cada detalle que pueda ser interpretado como una señal del Espíritu Santo. Esta actitud de alerta permanente se sustenta en la fe, en el arrepentimiento continuo y en la práctica de la oración, elementos que se combinan para formar una conexión inquebrantable con la palabra de Dios. Cada giro inesperado, cada coincidencia fortuita y cada instante de duda se transforman en oportunidades para confirmar las profecías bíblicas y reafirmar la promesa de salvación y de vida eterna manifestadas por Jesús Cristo. La paciencia se convierte en la clave que abre las puertas a un reino de Dios, donde el designio divino se despliega en un tiempo perfecto, recordándole al creyente que el Espíritu Santo obra en silencio, pero con una fuerza inigualable. De esta manera, la perseverancia en la atención no solo ilumina el camino espiritual, sino que también prepara el alma para recibir nuevas enseñanzas y para transitar hacia una etapa de reconexión y de continuo crecimiento en fe, sellando así una unión eterna con, o poder de Dios. En el transitar de la existencia, hay instantes en los que el alma se siente extrañamente alejada del fulgor del designio divino, como si, en medio de la vorágine del día a día, se hubiera olvidado la sagrada conexión con el poder de Dios. Muchas veces, sin advertirlo, el corazón se distancia de la palabra de Dios y de las señales que nos guían hacia la salvación y la vida eterna, cayendo en la rutina, sin cuestionar los susurros del Espíritu Santo. Este distanciamiento, a menudo inadvertido, puede ser el resultado de un olvido en la práctica de la oración y el arrepentimiento, elementos imprescindibles que, según las profecías bíblicas y los relatos plasmados en la Biblia Sagrada, son la base para vivir en consonancia con el reino de Dios. En este contexto, evaluar si se está desconectado de Dios se vuelve esencial, pues solo a través de una introspección honesta y una renovación sincera de la fe, se puede recobrar el sendero que nos conduce a Jesucristo y a la plenitud de una existencia guiada por la palabra de Dios. Al adentrarse en este proceso de evaluación, el discípulo se ve invitado a mirar hacia adentro con una mirada crítica y compasiva, reconociendo que en ocasiones se han pasado por alto las señales que el Espíritu Santo ofrece en forma de pequeños milagros cotidianos. Es común que la rutina y el estrés del mundo moderno generen una especie de letargo espiritual, haciendo que la conexión con el designio divino se debilite, y que las profecías bíblicas y los mensajes de la Biblia Sagrada queden relegados a un segundo plano. Sin embargo, el poder de Dios siempre está presente, esperando que el creyente, a través de una oración ferviente y un sincero arrepentimiento, recupere la sensibilidad para interpretar esos indicios que lo llaman de vuelta al camino de la salvación. Esta desconexión, aunque dolorosa, puede ser la señal de que es momento de reexaminar las prioridades y de revitalizar la fe, recordando que cada experiencia, por insignificante que parezca, es una invitación a reconectar con el reino de Dios y con la luz transformadora de Jesucristo. La reflexión personal se erige como el primer paso para detectar cualquier desconexión espiritual. Es en esos momentos de silencio y de calma, cuando el ruido del mundo se desvanece, que el discípulo tiene la oportunidad de escuchar con claridad el susurro del Espíritu Santo. Al enfrentarse a la realidad de que quizás se haya ignorado alguna señal vital, el creyente se ve impulsado a buscar respuestas en la palabra de Dios, a retomar la lectura de las Escrituras y a sumergirse en el estudio de las profecías bíblicas que han guiado a tantas almas a lo largo de la historia. Este proceso de autoevaluación no se trata de un acto de reproche, sino de un amoroso llamado al arrepentimiento y a la renovación, una invitación a reconectar con el designio divino que siempre ha estado presente, aun en los momentos de mayor distracción. La introspección se convierte así en una herramienta poderosa que permite identificar los aspectos de la vida que necesitan ser reajustados, permitiendo al discípulo reavivar la fe y recuperar la comunión íntima con, o poder de Dios, reafirmando su compromiso con la salvación y la promesa de una vida eterna. En este contexto, se presenta la invitación a dar un paso más allá, a no solo reconocer la desconexión, sino a tomar acción para restablecerla. Se exhorta a quienes sienten que han perdido el contacto con la voluntad de Dios a ver el próximo video, en el que se ofrecen estrategias prácticas y testimonios conmovedores sobre cómo reconectar con ese amor divino que siempre nos guía. Este llamado audiovisual
no es un simple recurso, sino una extensión de la enseñanza sagrada que invita a compartir el mensaje con otros, a abrir el corazón y a fomentar un ambiente de comunidad y aprendizaje continuo. La interacción y el testimonio personal son elementos esenciales para fortalecer la fe, ya que, al compartir experiencias y lecciones basadas en la palabra de Deus, se crea un lazo de solidaridad que une a cada discípulo en la búsqueda de una vida en sintonía con el reino de Deus. La importancia de compartir el mensaje radica en que, a través de la comunión y el intercambio de sabiduría, se multiplica la luz del Espíritu Santo y se propaga la promesa de salvación, invitando a cada ser a no permanecer en la oscuridad del olvido, sino a reencontrarse con la verdad revelada en la Biblia Sagrada. Finalmente, al evaluar si se ha estado desconectado de Dios, el creyente se enfrenta a una decisión trascendental: continuar en la senda de la rutina o abrirse de nuevo a la posibilidad de un encuentro transformador con lo divino. Es un llamado a la acción que exige compromiso, no solo en el ámbito personal, sino también en el comunitario, pues el compartir el mensaje y fomentar el aprendizaje mutuo se convierten en pilares esenciales para reavivar la fe. En este proceso de redescubrimiento, la oración, el estudio profundo de las Escrituras y el arrepentimiento sincero actúan como bálsamos curativos, permitiendo que el Espíritu Santo guíe cada paso hacia un futuro repleto de la promesa de la vida eterna y el poder renovador de Jesucristo. Este camino, lleno de desafíos y revelaciones, es un testimonio del amor incondicional de Deus y de su constante deseo de reconectar con aquellos que se han alejado, recordando siempre que cada oportunidad para volver al camino de la salvación es una bendición inestimable. Con cada paso dado, con cada señal reconocida y compartida, se forja un futuro en el que el reino de Deus se hace palpable, invitando a todos a vivir una experiencia de fe plena y duradera. ¿Te has detenido hoy a escuchar la voz de Dios en lo cotidiano? Si sientes que el poder de Deus, manifestado a través de la oración y el arrepentimiento, te está llamando hacia una salvación que promete vida eterna, déjanos tu opinión en los comentarios y comparte tu experiencia. Cada señal, cada profecía bíblica, nos invita a renovar nuestra fe y a reconectar con el reino de Deus, guiados por la palabra de Deus y el Espíritu Santo. Si este mensaje ha encendido una chispa en tu alma, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna revelación transformadora de Jesucristo que te conduce por el sendero hacia la Biblia Sagrada y a una vida plena. Te invitamos a ver el próximo video recomendado, donde profundizaremos aún más en el misterioso designio divino y en las señales que confirman la salvación. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Que el amor y la luz de Deus iluminen cada uno de tus pasos hacia la eternidad. Hasta la próxima.